Buenas noches. Vengo a hablar sobre la hoja de trabajo. Mi nombre es Romer Guerrero Quintero. Específicamente la empresa Papeles SRL es de la hoja de trabajo que se va a hablar. La hoja de trabajo es una hoja que reúne los datos de las actividades que realizó la empresa hasta la fecha actual, demostrando así la utilidad o la pérdida de la misma. De esta forma, por un encabezamiento que tiene nombre de la empresa, nombre del documento, además de fecha del periodo, además de una hoja tabular de 12 columnas, formadas por el balance de comprobación, ajustes, balance ajustado, costo de ventas, estado de resultados y de situación financiera. Además, en ello tenemos el balance de comprobación, que es donde se muestra la suma del debe y del haber de las diferentes cuentas que se obtiene del libro mayor de la empresa. Por ejemplo, tenemos las diferentes cuentas de empresa Papeles SRL, donde tenemos anticipo de clientes, inventario inicial de mercancía, vehículo, pago SR, cuenta capital, compras, cuenta por cobrar, alquileres cobrados por anticipado, patentes, venta, inventario, papelería, descuentos de compras, amortización de acumulación de patentes, viáticos de vendedores, seguros por compras, depreciación acumulada del vehículo, honorarios profesionales y alquileres ganados. Es importante que la suma del debe, tanto como la suma del haber, den igual, siendo así dando el resultado de un balance ajustado. También tenemos ajustes. Los ajustes son los asientos que hacen en relación a las cuentas del balance de comprobación para atribuir así de forma correcta los ingresos, los gastos, los activos, pasivos del ejercicio. Al igual que en el balance de comprobación, los ajustes en la suma del debe y del haber deben de generar sumas iguales. Seguimos con el balance ajustado, que es la unión de los saldos del balance de comprobación y los ajustes donde las columnas se suman y las columnas diferentes se restan. El resultado colocado del lado de mayor dominación y las sumas de ambas columnas deben dar iguales, al igual que en el balance de comprobación y en los ajustes. Luego tenemos el costo de ventas, el cual es el costo que nos genera determinada mercancía. Se toma en cuenta 3 grandes cuentas: inventario inicial, inventario final y todo lo relacionado a compras. Generalmente en el debe van los inventarios iniciales y las compras, como las cuentas, fletes de compras, gastos aduaneros, gastos de importación, entre otras. Y en el haber, las rebajas, devoluciones de compras, descuentos en compras e inventario final. Las sumas de estas columnas no cuadran, el debe da un monto y el haber la diferencia resultante y se llama costo de venta. Luego se suman ambas columnas y deben dar sumas iguales. Además de ello, tenemos el estado de resultados, donde se pueden reflejar las ganancias y pérdidas de la empresa, teniendo en cuenta que las cuentas de ingresos, gastos y costos de ventas, en el debe van cualquier tipo de gastos: alquiler, depreciaciones, publicidad, sueldos de empleados, por ejemplo. Y en el haber van los ingresos, porque tienen saldo acreedor, ventas de ingresos por alquiler, publicidad o servicios. Las sumas de estas columnas no cuadran. En el debe da un monto y en el haber da otro monto. Siendo así, cuando los ingresos dan mayor a los gastos, la empresa obtuvo una utilidad, y cuando los gastos son mayores a los ingresos, la empresa generaría una pérdida. En dicha tabla también tenemos el estado de situación financiera, y será al final del ejercicio económico. En estas dos columnas del haber, en estas dos columnas deben cuadrar sumas iguales, y está comprendida por cuentas activas y pasivas, además del patrimonio, la utilidad o la pérdida del ejercicio. Así que, si la empresa muestra utilidad de ejercicio, proporcionando ganancias para la empresa en su periodo económico debido a que los ingresos fueron mayores que los gastos, obviamente, los ingresos que le generan mayor aporte a la empresa serían lo que fueron en ventas y alquileres ganados.